Seguimos informando aquí en Pro Mañana y en esta ocasión damos la bienvenida al señor Gustav Zawaski. Él es vicepresidente de la FECOPROD y también presidente de la cooperativa Chortizer. Está ligado a la producción desde más de 11 años en lo que hace a la FECOPROD y también muchos años más, podemos decir también en lo que hace también a las cooperativas de producción que trabajan actualmente en la zona del Chaco principalmente. Señor Gustav, muchas gracias por venir. Muy buenos días a Canal Pro, un placer estar hoy, esta mañana con ustedes. Bien, tenemos que hablar un poco para hacer memoria de lo que hace al trabajo que realizan en el campo. Sabemos que la FECOPROD acompañan la producción nacional y en este sentido, para que la gente pueda conocer un poquito más acerca de la FECOPROD. Yo creo que sí, empezando con ese tema, la federación, es muy importante hacer un poquito de historia para que la gente entienda de dónde proviene la federación. Es así que ahí por el año 1975, cuando todavía regía la ley 349 de cooperativismo, se inició este trabajo desde el Consejo Consultivo del Cooperativismo, así se llamaba en aquel momento el gremio que estaba bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se reunieron en el edificio sobre Palma 751. 20 cooperativas de producción en su momento, convocados por el Consejo Consultivo del INCOP en aquel momento y el Ministro de Agricultura y Ganadería, en su persona, ingeniero Hernando Bertoni, que convocaron y trataron de convencer a las cooperativas de producción que sería de fundamental importancia fundar esa federación. Existían cuando eso ya varias centrales cooperativas, pero las centrales cooperativas tienen otro efecto, otro objetivo, que es comercializar los productos y no existía ninguna federación en este momento. Es así que se funda el 23 de agosto de 1975 la primera federación de cooperativas de producción FECOPROD. En aquel momento presidiendo por el señor Cornelio Osvalde y su secretario Rufino Fernández. Así que fueron muchas las cooperativas de diferentes índoles. De esas 20 cooperativas, 10 hoy ya no existen más, pero la mayoría o el 50% de ellas sí sigue tan vivo como antes, que son Colonias Unidas, Cooperativa Chortizer, Fernheim, Neuland, Friesland, cooperativas Volendam que estaban presentes ahí, Pirapó, la de los japoneses, Asuncena, que hoy es Caica, por decir algunos que estaban ahí. Lo que no están ya son Ideal, Capitán Miranda, Tecociño y Porán, que eran uno de los japoneses, horticultores, entre otras, ¿verdad? Que ya desaparecieron. Pero así es, se inicia una nueva historia y con eso también el primer objetivo era la defensa gremial y segundo objetivo, bregar por los principios cooperativos y promover la agricultura y la forestación en este momento, que fueron impulsados por el gobierno nacional en aquel entonces, y con esa capacitación introducir con esos rubros el sector productivo en las cooperativas de producción. Sin dudas desde ese entonces sabemos que a lo largo de la historia y lo han demostrado de lo que son capaces de lograr. ¿Cuál era la fórmula en ese entonces para poder lograr el desarrollo productivo en esa zona de la región? Porque siempre se habla de lo duro que es el Chaco, de lo difícil que es la tierra. Pero también vemos por otro lado el progreso y el desarrollo de industrias de nivel que, bueno, muchas veces era inclusive un sueño, pero que hoy día es una realidad y que inclusive permite la exportación de productos a otros países. Fue justamente el paso entre la agricultura, digamos, tradicional, a tracción cabalgar, los arados, las carpidoras, las sembradoras, todo se hacía. Yo vengo todavía de la época que trabajé con arado a caballo, eran los años 70, justamente inicio de 70, estábamos en ese traspaso, ¿verdad? Y la federación ayudó muchísimo en la importación de tractores agrícolas desde Brasil, la famosa tandas de tractores de Suecia, el Volvo 430, los Ferguson 255, los Ford que vinieron después. Así se introdujo nuevas herramientas como también sus implementos agrícolas. Eso justamente fue que se inició a través de la federación, las importaciones que ayudaron en forma conjunta para importar y eso vender así a las cooperativas de producción y dar este gran paso desde la
digamos, la agricultura tradicional, muy primitiva, a una modernización, ¿verdad? El desarrollo en el campo, ¿fueron ustedes mismos quienes implementaron las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas semillas, las nuevas técnicas, en lo que hace también a la producción de ganado? ¿Esto ya vino de manera conjunta con la asistencia del gobierno? ¿Cómo se dio este desarrollo? En el tema agrícola, en aquel momento, el Ministerio de Agricultura estaba mucho más fuerte que hoy. Ellos impulsaban todas esas nuevas familias. Me recuerdo todavía los algodones famosos de la Delta Pine, por ejemplo. Ellos introducían y también daban multiplicación a esas familias. En la investigación del trigo, el ministerio trabajó muchísimo. Todos esos fueron trabajos que hizo. No así el tema de la ganadería, ahí fuimos más débiles. Ahí las cooperativas tomaron la rienda. Me recuerdo que nuestra cooperativa Choris en su momento, en 1976, funda el primer centro de genética Támica Laguna Capitán, justamente en esa etapa para promover la genética y importar las primeras 10 vaquillitas de un año de Brahman por $5,000 cada uno, que fue un precio horrendo en su momento, pero así nació también el trabajo de la genética que empezó en aquel momento, ¿verdad? Y ahí son varios factores. El sector lácteo, que también había ya tomado un poco de impulso, se da una nueva fábrica de UHT larga vida en Paraguay, 1983, toda una novedad, y ahí empieza la industria láctea a crecer. O sea que son varios factores, tanto el sector agrícola como ganadero, como también el sector lácteo que se desarrolló, y la federación siempre jugó este rol fundamental de liderar esos procesos y también a representar las cooperativas ante el gobierno, los intereses de las cooperativas, los intereses económicos de las cooperativas, los intereses sociales y por supuesto también los intereses legales, por decir de alguna manera, que fueron salvaguardadas en la Federación de Cooperativas de Producción. ¿Cómo hacían para poder lograr ese respaldo económico? Porque siempre se hablan de proyectos que necesitan un respaldo económico y de préstamos en sí, pero muchas veces esos préstamos no pueden ir solamente a proyectos si es que no tienen, digamos, resultados a la vista con una ya trayectoria o un sistema de medición de lo que pueden lograr. Hablamos del 54, por ejemplo, la instalación de la industria láctea, la producción de manteca, que sabemos también que se dio, y esto que sin duda marcó un antes y un después también en lo que hace a la industria. Realmente mucho se hizo a puro pulmón en aquel momento, y las industrias que fueron compradas normalmente de Europa en su momento, las primeras implementos de manteca que sería acá en Argentina, Brasil, siempre fueron pasos muy chiquititos que por el Banco Nacional de Fomento, en aquel momento el Fondo Ganadero también, que ayudó en ciertas medidas, pero fueron muy escasos los créditos, por eso también fueron muy lentos los procesos, ¿verdad? Los procesos tomaron ritmo recién en los años 90 a después del 2000, cuando realmente se tuvo más acceso a banca privada, cuando viene más fuerte adentro, después de la crisis bancaria, que vino todo eso. Hoy por hoy las cooperativas asociadas a la federación tienen estas posibilidades de entrar en los bancos, de tomar préstamos a largo plazo a través de la AFD, que ayudó muchísimo. El impacto de la AFD fue muy, muy grande en las cooperativas, justamente en los créditos a largo plazo, y eso todavía estamos en vías de desarrollo, esos créditos a largo plazo, porque los bancos hablan de créditos de largo plazo, 7, 8 años, eso para nosotros es corto plazo. Largo plazo significa para nosotros 15 años, 20 años, eso es lo que necesitan los productores para que puedan avanzar realmente, ¿verdad? Y sin duda esto es medido también para poder acceder a otros créditos, porque son observados también. Sí, así mismo es, sí, así mismo es. A partir de esto, ¿cuáles fueron, digamos, los nuevos proyectos a largo plazo a partir de la instalación de industrias? Porque sabemos de la necesidad de contar con materia prima, por una parte también la incertidumbre de poder alcanzar, digamos, los niveles de producción para poder sostener toda esta industria y generar esa dinámica importante que hoy día sabemos representa mucho de mano de obra, mucho de progreso también en la zona. Hablamos de una industria moderna, en el caso específico de la inauguración de la planta de la industria láctea. Bueno, cuando las cooperativas se desarrollan en manera paulatina, en el sur, las cooperativas Colonias Unidas, las brasileras, Integración Naranjito, Pindó, Copronar, Copasan en el este, Caguazú, la zona de Sommerfeld, Bergtal,
Lactolanda, las cooperativas de San Pedro, Friesland, Volendam, las japonesas en Federico Chávez, cooperativa La Paz, Pirapó, Iguazú, y también en el Chaco Central las tres fundamentales que son Shorty Fernheim y Neuland. Es un grupo de cooperativas que tiene una fuerte ideología y una cultura del exterior, muchos casos, por muchos años, desde hace más de 90 años que empezaron a entrar. Y esta filosofía de trabajo enmarcó fuertemente también en la industrialización. El objetivo siempre es producir, industrializar y comercializar, para que no haya intermediario entre el productor y el consumidor final, que no hayan otros que explotan la materia de la cadena de valor, ¿verdad? Y la federación jugó este rol fundamental que en su trabajo que hizo siempre, en primer lugar, en la capacitación de los dirigentes. Ahí empezamos fuertemente la instrucción y el crecimiento. A partir del 2002, 2004, 2005, empiezan estas herramientas para los directivos, la federación comienza a ser más activa y también buscamos dónde tenemos nuestros problemas. Me recuerdo un problema en el 2003, 2004, 2000, o hasta el 2008, siempre fue el combustible. No teníamos combustible en Petropar cuando necesitábamos cosechar. Tuvimos que mendigar y millones de dólares se perdía porque no había combustible. Entonces se llega a la conclusión de que tenemos que hacer un emblema cooperativo propio, que es hoy el ECOP, Sociedad Anónima, que se fundó en el noviembre del 2009, ¿verdad? Para que justamente enfrentar esos. Entonces hicimos en la federación un profundo análisis cuáles son los temas que necesitan los pequeños productores, porque tenemos que saber, esos 18,000 productores aglutinados a través de la FECOPROT son pequeños productores. Hablamos de a partir de 30, 40 hectáreas y menos, mucho menos, hasta 150 hectáreas, el 80%. Entonces hicimos este análisis: combustibles, dinero, logística, insumos agrícolas, puertos. Esas fueron las necesidades. Si nosotros como federación no hacemos algo en forma conjunta, nos van a devorar las multinacionales de esta forma, porque a ellos no les interesa tanto los productores y las familias. Así que tuvimos que hacer algo. Entonces ahí se funda. Justamente en el 2008 se sentamos con TAYU S.A. para crear el seguro agrícola en forma conjunta con la ACA de Argentina. Hicimos muchos acuerdos transversales, ¿verdad? Y ahí empezó a crecer TAYU también en el sector agrícola y sus seguros que hoy están vigentes, ¿verdad? Sí, sobre ese punto me parece importante hacer un paréntesis sobre lo que hace el seguro, porque si bien desde el organismo gubernamental se habla de la necesidad siempre de otorgar un seguro para el sector de la producción, muchas veces esto, digamos, carece de sustento a la hora de acudir a una banca privada, al sector privado específicamente. ¿Cómo han, digamos, arropado en este caso el proyecto de otorgar un seguro al sector productivo? ¿Tuvieron que hacer la entrega dentro de la estructura de costo un porcentaje de la ganancia para lo que es el seguro? Estamos hablando de un seguro global, seguro de riesgo, porque generalmente, al menos aquí solemos escuchar o nos llegan las noticias de los cierres de rutas que se dan en el interior del país, muchas veces por la sequía, por problemas del clima principalmente, pero muy pocas veces escuchamos del sector del Chaco, donde están las cooperativas, de que cierren rutas por falta de agua, de insumos. En este caso, ¿cómo hicieron para poder subsanar estos problemas? Bueno, esas son dos problemáticas diferentes que estás tocando. En primer lugar, volviendo a TAYU para terminar ese tema, nosotros nos asociamos con ACA Argentina, que es la Asociación de Cooperativas Argentina, que tenía una vasta experiencia en seguro agrícola. Juntamos a través de la federación y a TAYU en este contexto y desarrollamos un seguro agrícola. Hoy la soja, el maíz, el trigo, el sésamo ya son rubros, y otros ahora estamos entrando en el algodón, ya son rubros que se pueden asegurar. El problema está en el chip de la gente. La gente no quiere invertir porque el seguro es una inversión y la gente lo ve como un gasto. Es un gran problema que hay que pasar esta barrera de la mente del pequeño productor, porque él piensa que es un gasto que no le sirve para nada. Claro que si no pasa bien, todo no llueve, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿verdad? Puede ser un gasto en ese momento, pero
En el momento que viene una catástrofe, y tuvimos muchos ejemplos de eso, sequía, tormenta, granizo, varios pueden ser los efectos climatológicos porque el productor está expuesto a eso. Y para darle por lo menos de vuelta los gastos que él ha tenido, más un 10% que es su trabajo, su mano de obra, su sudor, para que pueda recuperar. Y eso logramos a través y estamos avanzando bien en este tema. El segundo tema, en el Chaco nosotros ya aprendimos a resolver nuestros temas. Nosotros ya no estamos acostumbrados que el papá gobierno no es capaz muchas veces de resolver los temas. Sabemos, entonces buscamos las herramientas para subsanar. Este año, por ejemplo, tuvimos una inundación y que nos bajó el 50% de la producción, 50.000 litros por día que nos bajó la producción láctea en el Chaco porque hubo una inundación inédita que nosotros no teníamos. Tenemos que resolver los temas, ir a buscar. Tuvimos que derramar 2 millones de litros de leche que no fueron recuperados. Pero sí la cooperativa le da créditos para sobrepasar, le da esa mano. Los tractores de cualquier forma se junta la leche para que pueda realmente apuntar al productor para que ayuden, ¿verdad? Porque esos son problemas porque no hay camino todo tiempo. Las cooperativas del Chaco Central, más de 5.000 kilómetros construyen y mantienen, y eso justamente es porque somos fuertes, porque tenemos que entender que el productor también gran parte del Chaco tiene que resolver su propio problema. Y para eso sí las cooperativas son entidades de fundamental importancia que pueden ser esa fortaleza de ayudar a los productores. ¿Quién finalmente, en este caso, recibe el impacto de todos estos problemas? ¿El productor? El productor. El productor es siempre la víctima final, por decir de alguna manera. Con una catástrofe o con malos caminos. Yo siempre digo, el domingo estuvimos con el ministro doctor Arnoldo Vins por el tema de la ruta de la leche y de nuevos proyectos. Que el gobierno haga 3 cosas: seguridad, electricidad y caminos de todo tiempo. Nada más. El resto se va a desarrollar. A partir de esto, ¿cuáles son las proyecciones? Porque sabemos que estamos ya nada más a un mes de terminar el año. ¿Y cuál es la proyección que tienen en torno a la producción en sí, en general? Y si están dadas las condiciones para poder lograr esos objetivos. Bueno, en el sector cooperativo, todas las cooperativas en el Chaco Central dependen de una buena ruta. Las exportaciones de carne dependen ahí. Tenemos la fábrica del frigorífico, 2 acá en la región oriental, cerca en Villalles, una y otra en Limpio, ¿verdad? Que nosotros dependemos de esta ruta en primer lugar. Ahora se está empezando a construir la ruta entre Carmelo Peralta y Loma Plata, que es un gran avance que va a ayudar muchísimo a Alto Paraguay, toda la zona, más de 1 millón de hectáreas, más de 1 millón de animales que entran en el beneficio de esta ruta que conecta las cooperativas del Chaco Central. Y por otro lado, estamos en este momento con el tema de la ruta de la leche de Pioneros hasta Campo Azual para todo, que va a aglutinar una zona láctea muy importante, sobre todo pequeños productores que están dentro de la cadena de valor. Y volviendo a nuestro tema, justamente la federación, es esto lo que busca. La federación hace no solamente defensa gremial, sino hace responsabilidad social, cadena de valor. Con muchas entidades hemos tenido contacto y estamos trabajando con Activoca, estuvimos trabajando con FIDA Internacional, estamos trabajando en la federación con USAID en este momento, que abarca más de 20.000 familias, tratando de hacer desarrollo rural real. Yo siempre digo, no existe esta palabra que nosotros escuchamos siempre de la tal reforma agraria. No existe. Hay que hablar y desmistificar justamente ese tema, que hay que hablar de un desarrollo integral, en donde incluimos a los pequeños productores en la cadena de valor, en la industrialización, y le demos planes de comercio y precios justos. Esa es la única forma que busca justamente la federación a través de ese proyecto con la JICA, o sea, con cualquier otra. ¿Qué hacemos en la federación? El tema de investigación a través de ZPAR, que fue una donación del gobierno japonés a la federación, a las cooperativas de producción, en primer lugar a la Central Nikkei, y ellos lo pasaron a la Federación de Cooperativas de Producción, que hoy maneja la ZPAR Investigación. Después tenemos el trabajo de agrometrología, la tecnología de precisión. Todos son herramientas que desarrolla la federación para que puedan acceder los productores de una manera aglutinada, bien investigada, para que justamente esta investigación sea palpable para el productor.
Y la gran equivocación acá siempre es que se quiere dejar afuera a los pequeños productores en esta tecnología, y ahí está nuestro gran error en el Paraguay. La Federación ha demostrado que en los múltiples proyectos de diferentes índoles, hablemos de sésamo, hablamos de horticultura, hablemos de leche, de carne, de muchos proyectos que estamos haciendo con estas poblaciones necesitadas, el desarrollo rural siempre consiste en la integración de los productores en la cadena de valor. Y esto a través de créditos accesibles, a través de tecnología para el pequeño productor, el que nadie más necesita esa tecnología de última generación para poder avanzar. Y esto es lo que muchas veces se quiere mezclar con ideologías, con ciertas cosas, pero no tiene nada que ver. Hay que estar muy claro en ese tema. Y ese fue el rol de la Federación, de instalar estos conceptos conjuntamente con ministerios de Agricultura, de Ganadería, viceministerios. Por eso también la FECOPROT es miembro del Consejo Consultivo de MAC para justamente impulsar en forma conjunta ese tema. Y yo creo que ahí está el gran problema, que nosotros debemos ser capaces de enfocar de tal manera que haya una limpieza catastral de los títulos, que es otro gran problema en Paraguay. Nadie nos sabe muchas veces dónde está su tierra, dónde está ubicada, y es tan fácil. Yo creo que hay que eliminar todas esas burocracias del INDAR que hoy no avanzan mucho, y eso deben desembocar en un catastro moderno, muy fácil de hacer hoy con la digitalización, en la era de la digitalización, mucho más fácil, para que haya una limpieza de los títulos y ubicar a los productores en las colonias, porque el gobierno ha comprado muchísimas, miles, yo tengo entendido que más de 1 millón de hectáreas en los últimos 50 años, que le da esta posibilidad. Eso falta ordenar nomás y organizar y sistematizar para que el pequeño productor pueda entrar en esta cadena de valor. Ahí se puede resolver a través de eso, y en eso está enfocado la FECOPROT. Dentro del desarrollo de las cooperativas, ¿el IVA ha afectado a su desarrollo? No, nosotros como cooperativas de producción optamos voluntariamente por el IVA, porque el IVA en primer lugar es un formalizador de la economía, porque justo estaba siempre ese hueco en las cooperativas que daba para la informalidad. Eso mucho viento se hizo al pedo sobre ese tema. Las cooperativas de producción, nosotros tenemos que pagar IVA, tenemos que, al vender nuestros productos, tenemos que vender con IVA. A nosotros en las cooperativas de producción tenemos que hacerlo, o si no, se queda el productor con el gasto, o se queda la cooperativa con el gasto, que siempre recae en el productor. Por eso nosotros en el sector agropecuario, en las cooperativas de producción estoy hablando, para nosotros está muy claro, debemos estar formalizando, porque el sector cooperativo juega un rol muy importante en la participación de la economía de este país. Muchísimas gracias, señor Gustav. Gracias por estar aquí en nuestros estudios y por darnos más detalles de lo que realizan desde la FECOPROT. También sabemos de la trayectoria de la empresa y de la industrialización y de la intervención que ha tenido Chortitzer en todo esto, y también desde el sector productivo, cómo han contribuido en lo que hace al progreso y el desarrollo del país. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Canal Pro por estar hoy acá. Tenemos una federación que está creciendo cada día. Ustedes ven su edificio sobre Sacramento, que fue construido en el 2010, un edificio que alberga todos los proyectos, muchos proyectos hoy todavía con la USAID en forma conjunta con el gobierno. Nosotros buscamos el desarrollo integral de los pequeños productores, y esto es lo que necesita el Paraguay, tanto en el sector empresarial, comercial. Los pequeños hay que considerar más, tomarlos en serio, y ahí increíblemente se va a resolver muchos problemas sociales. Cuando una vez tengamos un sector de los pequeños productores desarrollado, y no hablemos más del campesino, hablemos de productores agrícolas, ganaderos, lácteos, lo que fuera, hablemos de productores que una vez que ellos tienen acceso a la cadena de valor, que le da un ingreso de vida, que sea por lo menos un sueldo mínimo o más, y que es muy fácil de lograr, que haya una voluntad política de los gobiernos para que acompañen esta política de la Federación de Cooperativas de Producción. Ahí sí vamos a avanzar y vamos a tener un sector calmo en el sector productivo nacional, porque todos van a trabajar, y ahí se va a diferenciar también a esta gente que quiere trabajar y esta gente que no quiere trabajar. Yo siempre digo, el pequeño productor paraguayo no es ningún haragán.
Si le das oportunidad, él aprovecha y trabaja y quiere ganarse su pan de cada día a través del trabajo legítimo. Y eso es lo que debe ser la política de nuestro país, y a eso apunta la Federación de Cooperativas de Producción.